pues podemos comenzar. Muy buenas tardes y bienvenidos. Bueno, pues es un placer compartir con vosotros este segundo diálogo o este segundo encuentro CarLab que estamos manteniendo y en el cual, bueno, pues como planteamos en el anterior, nuestra idea es traer a una persona con, me vais a permitir la expresión, con una experiencia singular y unas ideas muy propias sobre el futuro, sobre el presente y el futuro del sector de la automoción y además no solamente de la automoción sino de la movilidad. Y de hecho, pues la persona que nos acompaña esta tarde es Oliver Alonso. Oliver Alonso es CEO de Domingo Alonso Group y bueno, pues yo creo que conjuga dos cosas muy interesantes, ¿no? Y es una experiencia en nuestro país y fuera de él, dentro del sector, que creo que me atrevería a calificar, y Alonso, si me equivoco, perdón, Oliver, si me equivoco, me corriges, creo que es extraordinariamente singular y yo diría que un tanto atípica. Y por eso muy rica y con una perspectiva muy diferente sobre lo que es nuestro sector. Y además yo añadiría otra cosa y es una vinculación, una cercanía y una forma de ver el negocio que creo que también es muy atípica por lo disruptiva, por lo singular y por lo pensada que en muchas ocasiones es, como vamos a tener esta tarde, la ocasión de comprobar. Entonces creo que esa combinación de una experiencia dentro y fuera de nuestro país y el estar enormemente pegado a tierra del negocio, pero manteniendo una perspectiva que vais a ver que es muy singular, creo que hace a nuestro invitado de hoy pues alguien a quien merece la pena escuchar y con quien merece mucho la pena aprender y dialogar. Y bueno, también en esta tarde, como es habitual en estos diálogos, tengo a mi, me vais a pedir que utilice un anglicismo, a mi partner in crime, a Ricardo Conesa, que es, bueno, sabéis que es el director de Autoclub y básicamente la persona que durante muchos años en el Instituto de Empresa ha liderado y sigue liderando pues, la mayor parte de los esfuerzos que hacemos en el área de automoción. Entonces, bueno, pues los dos vamos a intentar fajarnos con Oliver. No se lo habíamos comentado así, pero le hemos preparado una encerrona de una dimensión espectacular con la idea fundamentalmente de aprender entre todos y de que en un entorno de confianza pues podamos pensar y podamos reflexionar de una forma distinta sobre el presente y sobre el futuro que nos espera. Entonces, Oliver, me gustaría, bueno, pues son en este momento las 7:05, las 6:05 en Canarias, y ahora comentaremos el porqué este ajuste horario. Pues me gustaría empezar por esta pequeña encerrona. Te hemos presentado, ¿no? Pero ¿cómo te gustaría presentarte a ti? Pues a mí, siempre cuando me dicen cómo me debo representar o presentar, yo digo, soy una persona normal, ¿no? Una persona que me encanta trabajar, me encanta mi gente con la que trabajo, es lo que verdaderamente disfruto. Y bueno, yo he tenido una serie de posibilidades en la vida, de suerte en la vida, que me ha llevado a disfrutar de mi trabajo y del sector que más amo, que es el sector del automóvil, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad no solamente de trabajar 5 años en SEAT en el mercado exterior, que siempre es muy divertido porque, bueno, vas por muchos países y a mí me tocaban los países más exóticos, como todo el tema de África, Asia, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí empecé, aunque siempre estuve en el negocio familiar, ¿no? Con 16 años, con 14 años, desde pintando la valla para ganarme unas perritas o limpiando los rentacar de Fuerteventura, que son los rentacar con más polvo que hay en el mundo. Entonces, que tienes que ir con un pincel quitando el polvo, ¿no? Y después de eso me vine a la empresa familiar, ¿no? Vine a la empresa familiar, que es una empresa pues relativamente de tamaño pequeño, mediano, y después por una serie de circunstancias en la vida tuvimos la suerte de crecer, ¿no? O sea, tuvimos suerte, porque en la vida hay que tener suerte. Lo que está claro es que la suerte tiene que ir trabajando, porque como te quedas dormido, vamos, la suerte pasa, ¿no? Pero tuvimos la suerte que nos hicieron de nuevos importadores de Volkswagen y eso nos dio la capacidad de crear mucho negocio. Y bueno, y a partir de ahí pues fuimos creciendo y hoy en día somos una compañía con más de 1.200 empleados en más de 30 países. Representamos junto con el Grupo Salvador Caetano más de 30 marcas. Vendemos más de 140.000 coches entre usados y nuevos. O sea, bueno, todo eso nos ha llevado pues, bueno, a poder estar con un partner como Salvador Caetano y bueno, y crecer, ¿no? Crecer y hoy en día
desde hace muchísimos años. Volkswagen es número 1 en Canarias desde hace más de 15 años, cosa que no es habitual en España. Y bueno, y de cada 3 coches que se venden en Canarias, uno es nuestro, ¿no? Y de cada 3 motos que se venden en Canarias, uno es otro. O sea, la posición dominante que tenemos en Canarias es bastante grande, pero bueno, a base de trabajo y de mérito de otros también, porque también en nuestro sector hay gente que hace de mérito. Yo tuve la lección de ver pasar en mi vida pues un montón de personas que tenían grandísimos negocios y que de repente pues no trabajaron lo mismo que antes y perdieron el negocio, ¿no? O sea, que hay una historia de niños de papá que se cargaron el negocio brutal, o sea, tremenda, ¿no? Bueno, pues ya que hemos comenzado de esta forma, me gustaría empezar con una pregunta así muy directa que muchas de las personas, y sobre todo desde el punto de vista de las concesiones, se plantean, sobre todo en las circunstancias como las actuales, ¿no? Y es cómo ves la situación actual y si crees que hay futuro. Y te planteo la pregunta de forma tan directa. A ver, futuro siempre hay. Lo único que hay que descubrirlo, ¿no? A ver, nosotros ahora tenemos una circunstancia, salíamos de 10 años de crisis, ¿no? De esa crisis que empezó en el 2008 y cada vez fue mejor. Y bueno, y de repente viene esta pandemia que en sitios de costa o turísticos como Baleares y Canarias nos impacta mucho más, ¿no? Porque ustedes tienen en la península comunidades con caídas del 11, del 20% como máximo, y nosotros estamos en una caída del 50%, ¿no? O sea, bueno, yo creo que y esto trae nuevas oportunidades. O sea, yo soy el que le digo a mi madre que no vea las noticias, porque si no entras en una espiral de negatividad. Entonces, lo único que podemos hacer es trabajar y tratar de buscar ese futuro, ¿no? Entonces, la pandemia es algo circunstancial, algo que va a acelerar algunas cosas. Aquí en Canarias, que era un ecosistema muy poco digital, entre otras cosas, porque tenemos una fiscalidad totalmente diferente a Península, Amazon no llega y ese tipo de cosas, pues le ha puesto las pilas a pequeñas y medianas empresas que, bueno, que han empezado de alguna manera a vender digitalmente, cosa que nunca pensaban que tenían que hacer, ¿no? O sea, la pandemia es circunstancial, la pandemia ha acelerado enormemente todo el proceso de transformación digital. O sea, el que no la había empezado, no es que la pueda empezar, es que llega tarde, ¿no? O sea, es un tema que se tenía que haber empezado a afrontar hace 3, 5 años, ¿no? Si eso le añadimos el tema del Big Data, ¿no? O sea, de la data, importantísimo hoy en día en nuestro negocio. O sea, hay futuro, pero si eres capaz de llevar a cabo la transformación digital, si eres capaz de sacarle partido al data que tú manejas, pero claro, para eso también tienes que tener un nivel de inversión y de tecnología y de personas especializadas que te la puedas permitir a partir de un tamaño, ¿no? O sea, yo creo particularmente que el concesionario de solo una marca, un concesionario pues de estos, aunque aquí los concesionarios no son muy pequeños, pero sí, en Península hay más pequeños, ¿no? Aquí el concesionario normalmente como mínimo vende 500 coches, ¿no? 500 o 800 coches, ¿no? Pero los concesionarios pequeños y medianos lo tienen más complicado. Si a eso le añadimos, si no tienes una buena presencia en tu provincia o en tu región, pues peor todavía, ¿no? Yo siempre he dicho que los peores negocios son los que tienes en Madrid, ¿no? Porque Madrid, entre lo que cuestan los alquileres y lo difícil que es encontrar a las personas adecuadas, porque hay mucho más competencia en la captación de talentos, etcétera, etcétera, Madrid es quizás de las plazas menos rentables, ¿no? Además, todo el mundo se está dando de cachetones en Madrid, cosa que en una provincia eres capaz más de rentabilizar tu inversión, ¿no? Entonces, por un lado, el tamaño importa, la inversión en la transformación digital, en la tecnología, en la Big Data es importante, y lo que va a haber en el futuro, o tiene que haber en el futuro, es, bueno, que concesionarios pequeños y medianos se unan más por medio de concentración o por medio de un cierto partnership que puede ser el de compartir servicios importantes que uno no puede afrontar solo, ¿no? O sea, en nuestro grupo, nosotros, gracias al tamaño que nosotros tenemos, nosotros vendemos al año unos 24.000 coches en Canarias solo. Pues claro, gracias a ese nivel, pues claro, nosotros somos capaces de tener un contact center propio,
tenemos un contact center propio para adquirir el conocimiento y para saber qué no aporta valor y poderlo subcontratar. Para eso puedes hacer inversiones en Salesforce, que igual que es lo que nosotros hemos decidido, que igual otros no pueden hacer. La parte del Customer Centric, del CRM, de llevar al cliente en ese viaje hasta que te compra y seguirlo después. O sea, todo ese tipo de cosas, o te adhieres a un grupo más grande que ya lo tiene y de alguna manera aportas tu negocio, o aportas tu negocio y te quedan los inmuebles y los alquilas, o te aportas el negocio y tú también te quedas gestionando porque eres un buen gestor y eres la pieza clave en esa provincia, o sea, o te asocias con la misma marca de otras provincias para tener incluso una mayor importancia de cara a las marcas. Puedes afrontar proyectos de movilidad que van a ser importantes y que ya están siendo importantes. Piensen que nosotros lo hemos ganado bien muchísimos años, ¿no? O sea, ser concesionario no voy a decir que era fácil, ¿vale? Pero bueno, yo creo que nuestros padres o la generación anterior no es que lo tuviera fácil, pero bueno, oye, ser un concesionario te da una cierta rentabilidad, un cierto tamaño, etcétera, etcétera. O sea, que te lo ganaban bien, ¿no? Pero claro, y bueno, y muchos de ellos pues han podido pagar sus inmuebles, etcétera, etcétera. Pero es que ahora entramos en una fase totalmente diferente, donde ese negocio tradicional, como se hacía antes, pues ya no es. Ha habido un montón de otros actores que han cogido parte de ese negocio. Yo me acuerdo cuando entré en la compañía, teníamos los cajones llenos de pagarés, ¿no? O sea, al final nosotros estábamos financiando muchísimo de los clientes, ¿no? Si lo hacías mal, perdías un montón de dinero, y si lo hacías bien, pues ganabas dinero, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en estos momentos una Caixa Renting, que vende 200.000 coches al año, ¿no? O sea, entonces te dices, ¿por qué Caixa Renting vende sus coches y no los vendemos nosotros? O sea, ¿de quién es el cliente? O sea, al final el cliente ahora es de Caixa, o es del concesionario que le entrega el coche, o de la relación que hemos tenido con el cliente y de repente, como quería un renting, se lo hemos dado a Caixa. O sea, nosotros hemos cometido muchos errores en el sentido que hemos dejado que el cliente deje de ser nuestro. ¿Por qué? Porque era más fácil comisionar, ¿no? O sea, se lo dábamos a Caixa Renting, comisionábamos y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no le dábamos soluciones al cliente que si el cliente quería, ¿no? Si te vas de Caixa Renting, pues otro ejemplo clarísimo que tenemos es el de Northgate. En plena crisis española, pues Northgate, un fondo de inversión irlandés, bueno, descubre el renting de comerciales y inunda toda España, que tiene hoy en día una facturación, creo que en 2018, de 222 millones, con una EBITDA de 44 millones, ¿no? O sea, es como un Northgate, un negocio totalmente financiero que podíamos haberlo hecho todos nosotros. Nos lo quitan también de la mano porque nosotros estamos preocupados con la crisis, nosotros estamos preocupados con ese taller, estamos preocupados con ese VO y estamos preocupados con la venta de vehículos nuevos. Si a eso le añades otros canales de VO que aparecen, no solamente LeasePlan, que termina vendiendo sus coches y termina quitándonos los clientes, pues bueno, menos mal que ahora Faconauto ha sacado una plataforma conjunta de los concesionarios. O sea, eso es un movimiento positivo de cara a recuperar parte del negocio, que no digo que sea nuestro, pero tiene que ser nuestro porque nuestro negocio tradicional cada vez es mucho más complicado, mucho más fino, mucho más delgado. Si después empezamos a pensar en 20 años con el coche autónomo, donde ya los coches irán menos al taller, la electrificación de nuestro negocio, donde la gente va menos al taller, bueno, yo creo que tenemos la responsabilidad en, vamos a llamarlo, recaptar de nuevo parte de ese negocio que otros se han llevado, pues por, a ver, no por nuestra desidia, pero sí por poner el foco en otras cosas y perdiendo este tipo de foco que ahora vemos que es más rentable, ¿no? O sea, al final nosotros hemos vivido en Canarias, donde la rentabilidad de la mayoría de nuestros concesionarios, el 50%, es toda la parte financiera y de seguros, ¿no? Y el otro 50% es la parte
tradicional del negocio, ¿no? Pero claro, en la de seguros y financiación estamos comisionando, ¿no? Nosotros aquí hemos llevado a cabo acciones, donde hemos creado nuestra propia compañía de renting, y donde lo que estamos haciendo es justamente el renting. Como no funciona, como tenemos otro tipo de impuestos en Canarias, lo que le estamos dando es nuestro producto, por ejemplo, a la banca March para que lo venda en sus canales, o a Mafre para que lo venda en sus canales, porque los acuerdos que tienen nacionales no funcionan en Canarias, ¿no? O sea, eso también pues lo estamos llevando a cabo, todavía no con mucho éxito, porque nos venden poco, y nosotros sí, pero nuestros partners venden poco. Pero bueno, es un poco intentar hacerlo al revés, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo darle a otro un producto donde el otro es el que comisiona, con lo cual yo soy el dueño del producto y no el que comisiona soy yo, ¿no? O sea, resumiendo, para mí hay futuro, hay que ponerse las pilas, hay que trabajar, hay que juntarse, hay que hablar de otra manera entre los competidores, partners o como lo quieramos llamar, de una manera mucho más transparente. Al final parece que el enemigo era el de enfrente. No, nuestro enemigo no es el concesionario de enfrente. Nuestros enemigos son todos los que quieren venir a nuestro sector a llevarse la crema del sector, que puede ser una financiación, puede ser un usado, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que me estás diciendo, Oliver, es que hay dos caminos complementarios. Uno es ganar dimensión, ganar tamaño, de manera que puedas afrontar inversiones fundamentalmente por lo que nos comentabas en el ámbito de, aunque no solo de transformación digital, y luego aprovechando esa dimensión también para recuperar partes del negocio que, como comentabas, pues dejamos que se fueran en un momento determinado. Ahí me gusta hacerte una pregunta. Esa visión que tú tienes, y dada tu experiencia internacional, ¿está pasando ya en otros sitios? Es decir, ¿has visto ejemplos directos en países en los cuales esto pues, nos llevan 2 o 3 años por delante en esta tendencia? Hombre, bueno, yo también tuve la suerte de tener el padre que tuve, que me dejó, bueno, después de la crisis del 2012-2013, donde tuvimos que hacer una regulación de empleo de 200 personas y donde me pasé varios años mirando los mayores de cada una de las compañías. Pues bueno, al final terminas un poquito saturado de lo mismo y yo quería ver algo más. Entonces me fui a trabajar, como hace 9 años, me fui a Estados Unidos a vivir 5 años. Ya se podía teletrabajar en ese momento, o sea, yo en mi compañía soy el inventor del teletrabajo, y sí, pues bueno, te venías una vez al mes, una semana y ya está, ¿no? Entonces, Estados Unidos a mí, sí, sinceramente, me ayudó mucho, porque al final Estados Unidos, si bien hace 20 años nos parecía que estaba por detrás en muchas cosas, hoy en día Estados Unidos está muy por delante en Estados Unidos, ¿no? O sea, todo eso de vender cuota, 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 eso ya Estados Unidos lo tiene hace muchísimo tiempo impregnado en el cliente y en el vendedor. Y si, bueno, si estuvimos hace 2 años en la nada, pues ahí todo es lead management, conversión, ¿no? Lead management, conversión, lead management, conversión, ¿no? Estados Unidos sí, Estados Unidos va muy por delante en muchas de las cosas. Tenemos después experiencia en Latinoamérica, sobre todo en Venezuela y en Colombia. En Venezuela ya ni experiencia tenemos con el gobierno que hay. Pero bueno, el caso es que en Colombia vemos un montón de oportunidades que hay, ¿no? Nosotros tenemos ahí retail y vamos a empezar también con una compañía renting, que no existe. Las compañías de renting de ahí están muy cerca, son del banco, ¿no? O sea, son de banco, no están muy desarrolladas, con lo cual ahí vemos que tenemos una posibilidad tremenda de hacer las cosas mucho más como se hacen en España y en Portugal, ¿no? O sea, ahí sí tenemos una ventaja, ¿no? Tenemos una ventaja competitiva y de conocimiento que estaremos intentando aprovecharla. Ahí no existe un Northgate, también es otro de los pasos que haremos en Colombia. Y después tenemos en África, donde estamos empezando justamente en Senegal con una compañía de renting, y en Mozambique, donde, por ejemplo, las multinacionales no encuentran la manera de tener renting, ¿no? O sea, una multinacional como Nestlé, que igual tiene 10 destacados en Senegal, no quiere estar con el proceso de comprar coches y venderlos, ¿no? Sino lo que quiere es que alguien le dé el coche cuando un directivo llega y se lo devuelva cuando el directivo se vaya, ¿no? Porque el de Suiza no quiere estar cogiendo un avión para ir a Senegal para comprar un coche, ¿no? Entonces vemos que en África tenemos un montón de oportunidades también,
Pero también vemos como en África también hay sitios como en Egipto e incluso como Angola que se han puesto las pilas con la movilidad, donde han creado su propio Uber, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, África va a un ritmo en algunas cosas muy por delante. Por ejemplo, África va a pasar de la 3G a la 5G sin pasar por la 4G. O, por ejemplo, en Kenia, un sistema que hay que tú puedes ir bueno, hay mucho venta callejera, ¿no? Gente que tiene mucho cash y tiene que soltar el cash, ¿no? Y entonces tienes los operadores telefónicos que te permiten que vayas a cualquier tienda, le das el cash y automáticamente por medio de una operación ese dinero se te está poniendo en tu tarjeta, ¿no? O sea, los operadores como Vodafone están trabajando hasta casi como banca, ¿no? O sea, tienes cosas que están más adelantadas, pero en nuestro sector tienes muchísimas cosas que nosotros le podemos aportar en esos diferentes continentes en los que estamos, como es Latinoamérica y África. Oliver, no, perdona. Sí. No, adelante, Ricardo. No, que cuando estabas hablando de dejar de ser de alguna manera comisionistas, quizá la tendencia con los contratos de agente está yendo en el otro sentido. ¿Cuáles crees tú que son los mimbres, los valores que tienen los concesionarios y que deberían tener para realmente justificar con el cliente y justificar con la marca su valor y su propuesta de valor? Para mí, por supuesto, todo lo que es la cercanía, todo lo que es la confianza, todo lo que es la transparencia. Aparte que un concesionario no solamente venta de vehículos nuevos, sino el VO. Y el VO ya, por mucho que la marca quiera, no vas a comisionar, sino el VO es tuyo y lo gestionas tú. Y después, por supuesto, todo lo que es la postventa, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que conseguir cambiar modelos, ¿no? Como para no terminar siendo un comisionista, ¿no? Nosotros tenemos en estos momentos también un producto, una compañía que se llama MyCarFlix, que es suscripción de coches, que estamos trabajándola para llevarla ahí, como Netflix, pues CarFlix, ¿no? Y lo estamos haciendo, donde yo no penalizo a un cliente si al año me devuelve el coche porque quiere otro coche, ¿no? O porque su mujer se ha quedado en estado y necesita un coche más grande, o porque se ha divorciado y quiere un descapotable, ¿no? O sea, al final yo tengo que conseguir ser mucho más flexible con mi cliente, porque de esa manera será mi cliente y no será el cliente solo de la marca o solo de Kaiser Renting, ¿no? O sea, tengo que encontrar, y bueno, y además encima tengo la posibilidad de elegir los mejores clientes, igual los menos buenos clientes, si no tengo esa capacidad rápida de crecer por tesorería, pues oye, me voy buscando la crema la voy haciendo cada vez mayor, y habrá tiempo de coger como decimos aquí, la morralla, ¿no? Lo de más abajo, ¿no? Lo menos rentable. O sea, vamos a intentar coger lo más rentable, y después vamos yendo hacia abajo, ¿no? Y quitando, ir recuperando el negocio. No me gusta decir quitando, sino tenemos que recuperar el negocio. O sea, tenemos que recuperar el negocio de otros actores que no están en el sector automóvil, que no están localmente. Yo creo que cada uno de los que está aquí es un especialista en su localidad, en su espacio, en su municipio, en su provincia, en su región, y eso lo tiene que aprovechar enormemente. Y si encima crece con otros, pues entonces será mucho más fácil y mucho más potente, incluso en la negociación con los fabricantes. Oliver, si yo soy una concesión de tamaño pequeño, ¿cómo puedo buscar esos otros? ¿Qué otros tengo que buscar? Mira, puedo buscar desde mi misma provincia como de mi misma región, ¿no? O sea, lo que no es normal es que uno de Almería se busque un partner en Galicia, ¿no? O sea, yo creo que hay otros espacios mucho más cercanos, ¿no? O sea, yo creo que bueno, que como lo hicieron en su día los supermercados, ¿no? O sea, los supermercados, muchos de ellos eran de ciudad o provinciales y fueron creando cadenas que terminaron siendo regionales, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que en España todavía cabe mucha concentración. Para eso, bueno, muchos de nosotros somos empresarios, somos ejecutivos, en la mayoría pues hemos tenido la suerte de que nos vaya bien. Y entonces lo que tenemos que hacer es quitar el ego de cada uno de nosotros y ver que bueno, que hay otros que saben igual o más que nosotros, y que, bueno, que no se trata de Oliver Alonso, sino se trata de todo ese grupo que formamos, y de esa manera somos más grandes, ¿no? O sea, para mí hay un tema clave que es el ego, la humildad, o sea, intentar ser humilde,
y de esa manera será más fácil llegar a acuerdos con otros. O sea que vamos a tener que hacer un tratamiento en relación con el ego muy, muy importante si queremos empezar a ver la aproximación al sector mucho más basada en colaboración, ¿no? y en cómo sumamos. Es que cuando eras concesionario de una ciudad, eras el sheriff casi de la ciudad, ¿no? O sea, eras un tío importante. O sea, el tío que tenía un concesionario en una ciudad, pues era un tío importante. Yo creo que en eso debemos de cambiar, ¿no? O sea, debemos de cambiar y pensar que no somos importantes. Entre otras cosas, ya hemos visto con el COVID lo poco importante que somos, ¿no? O sea, viene algo totalmente externo y bueno, o nos lleva por delante o nos hace, bueno, ver la dimensión del mundo y de la vida, ¿no? Yo soy marinero, entonces cuando me traje un barco de Francia a Canarias, que estuve 11 días navegando, la sensación que tienes en medio del Atlántico es que no eres nadie. Y eso me enseñó mucho la vida, eso fue hace 20 años. Esa sensación de que no eres nadie, esa la tenemos que tener presente todos los días. En este proceso tienen muchísima importancia las personas. Vosotros sois pioneros, habéis conseguido atraer ese talento. ¿Cuáles serían un poco tus pistas? Hoy nos han dicho también en una entrevista que los sectores no son atractivos, las empresas son atractivos. Quizá el sector automóvil ha perdido atractivo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué habéis hecho y qué pistas podemos dar para ser más atractivos para la gente joven, para la gente que tiene ese talento más innovador? Mira, mi generación, todos cuando salieron de la universidad querían trabajar en el Corte Inglés. Ahora no veo yo mucha gente que quiera trabajar en el Corte Inglés, o muchos querían trabajar en la banca. No veo mucha gente queriendo trabajar en la banca. O sea, sí hay sectores que eran muy sexy, por decirlo de alguna manera, y lo han dejado de ser, ¿no? El nuestro sigue siendo atractivo, o sea, sigue siendo atractivo porque a la gente le sigue gustando los coches, cada vez menos, pero a la gente le sigue gustando los coches. Entonces, a mí me marcó mucho que nadie quería trabajar en Domingo Alonso. O sea, yo cuando vine de hace 25 años a la empresa familiar, nadie quería trabajar en Domingo Alonso. Con lo cual, eso la verdad me hizo que solamente podía coger a los despistados, ¿no? A los que recién salían de la universidad y formarlos, porque los que nos conocían no querían trabajar con nosotros, éramos pequeños, todos crecían más que nosotros, todo el mundo hablaba de los demás, que ya no existen muchos de ellos. Con lo cual, tuvimos que empezar a crear nuestra propia gente, ¿no? O sea, a mí me encanta coger gente muy joven, hay que coger gente buena, porque no se puede ser ejecutivo siendo mala gente. O sea, yo creo que ya hay mucha literatura de eso, gracias a Dios. Primero tiene que ser buena gente y después, bueno, tiene que tener una serie de atributos que los tienes que potenciar. Que le tienes que dar... yo creo muchísimo en la mujer. O sea, a mí me gusta más contratar a mujeres que a hombres, porque creo que son mucho más comprometidas, mucho más leales, etcétera, etcétera. Y hace 25 años en nuestra organización había 2 mujeres y hoy en día casi el 45% son mujeres y en muchos sitios hay más mujeres que hombres, ¿no? Sobre todo las 3 marcas de las que somos importadores están gestionadas por mujeres. O sea, las CEO son mujeres y no son hombres, ¿no? Que es nuestro negocio más importante, ¿no? Porque un importador es más rentable que un concesionario normalmente, ¿no? Entonces, pues es formarlas. Después también hay que entender que la gente tiene sus ilusiones, ¿no? O sea, todos tenemos la ilusión de progresar, todos tenemos la ilusión de comprarnos un piso, una casa, más pequeño o más grande, todos tenemos ganas de tener una cierta seguridad. Cuando tú entras dentro del grupo Domingo Alonso, bueno, los primeros 3 años no ganas muy bien o ganas bastante mal, pero ya a partir del 4º o 5º empiezas a ganarlo bien, ¿no? Y ya cuando eres ejecutivo nuestro lo ganas muy bien. Y todo el personal nuestro a partir de 2 años tiene sanidad privada con Mafre. Tenemos una guardería para poder compensar bien ese equilibrio familiar. Entonces, bueno, nos preocupamos por nuestra gente, porque, y ahí tenemos una máxima, ¿no? O sea, al final nosotros somos redondeles, ¿no? O sea, somos circulares, y cuanto más círculos alegres y contentos tengamos al lado nuestro, más contentos estaremos nosotros, ¿no? O sea, al final en la vida, sí, bueno, estás aquí y estás trabajando para ser rentable, para dar dividendos a los accionistas, etcétera, etcétera, pero también para vivir en un entorno feliz, en un entorno agradable, en un entorno donde te preocupas de la gente y la gente se preocupa de ti, ¿no? O sea, eso es parte de nuestra filosofía. ¿Cómo compagináis eso con llegar al objetivo de fin de mes,
con el estrés que tiene el cortoplacismo que muchas veces tiene esta industria? Pues mira, el proceso de selección es importante, por supuesto el proceso de selección es muy importante, y después también la formación, por supuesto, y el apadrinar a las personas cuando entran de joven, ¿no? O sea, de joven. Yo no tengo que ir detrás de la gente para que haga sus objetivos, ¿no? Les tienes que decir cuáles son sus objetivos, recordárselos de vez en cuando, pero eso de estar yendo detrás, oye, si tienes que estar detrás de una persona continuamente para que sepas cuáles son sus objetivos, o le falta memoria o mejor se va al competidor a trabajar, ¿no? O sea, O el objetivo no está bien. bueno, nos solemos poner objetivos a largo plazo y a corto plazo, ¿no? O sea, ustedes se reirán porque, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho los moonshots, ¿no? O sea, bueno, eso viene de Singularity University, que trabaja mucho con tema de moonshot. Y entonces, bueno, cuando nosotros montamos el competidor de Northgate, elegimos el project manager y me senté con ella y le dije, mira, tu moonshot es que Northgate cierre las puertas en Canarias. Y claro, se me quedó así, sí, ese tiene que ser tu objetivo, o sea, tu objetivo tiene que ser que el competidor se vaya. ¿Y por qué? Porque el competidor tiene que poner estructura. Nosotros aquí ya la tenemos, porque ya nosotros tenemos negocio. O sea, su estructura es mucho más cara que la nuestra. Con lo cual, solamente por costos y por capacidad de compra, nosotros tenemos que ser mejor que ellos. Todavía no lo hemos conseguido, pero que sepan que el moonshot sigue existiendo, ¿no? Y si alguien me oye de Northgate, lo siento, pero... No es lo que es. Sí, ahí me gustaría hacerte, ya que estamos hablando de moonshot, una pregunta un tanto políticamente incorrecta, ¿no? Y es, ¿cómo ves la evolución de la relación con la marca? Ahí te puedo decir que nosotros, claro, tenemos mucho negocio de importador, ¿no? Con lo cual el trato con los alemanes y los coreanos es maravilloso. O sea, te puedo decir, yo me he levantado de mesas de relación concesionario marca en Madrid y me he levantado a la mesa y me he ido, ¿no? O sea, sí, lo he hecho porque, bueno, hubo unos años, unos 10, 20 años, donde la relación con el concesionario verdaderamente era de ordeno y mando, ¿no? Hay muchas marcas que lo han entendido diferente. Yo pongo el mayor referente, además que es amigo, lo conozco bien, Miquel Palomera de SEAT, que es un director de mercado interior que trabaja muy bien con los concesionarios, ¿no? O sea, yo creo más en ese estilo de trabajo de marca con los concesionarios que representa a Miquel Palomera, por eso le han dado varios premios a director de marca del año en Falcon Auto. Yo creo mucho más en esa capacidad de trabajar con los concesionarios, de hacerle ganar dinero, de ser partner y de tratar de enfrentar el futuro juntos, ¿no? Después hay otras marcas que no trabajan eso así, que además cambian cada 2 años o cada 3 años al personaje que mandan a España. Y claro, a veces eso es muy complicado, ¿no? Porque vienen con mentalidades muy cortaplacistas para el próximo puesto que le van a dar en la matriz, ¿no? Entonces, yo sé que eso es difícil, o sea, es muy difícil a veces trabajar y hablar con la marca. Yo espero que las marcas tomen más el camino que ha tomado Miquel Palomera, e incluso conozco muy bien a la gente de Volkswagen Audi España, que también hace muchos años cambió la manera de trabajar con los concesionarios. Yo tenemos otra marca como concesionario que a veces ha sido muy complicada, de un país vecino que tenemos al norte de España, y es muy complicado, es muy complicado. Esa experiencia se podría también en otros países, en Estados Unidos. ¿Hay alguna fórmula de relación, alguna fórmula de realmente lo que siempre vemos de que sois socios, pero hay que ver qué tipo de sociedad? ¿Hay alguna buena práctica que tú hayas visto, aparte de la de SEAT que nos estabas contando, en esa relación? Sí, mira, la mejor práctica es en Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos el concesionario está muy protegido por la ley de las 25 millas, la ley de las 15 y de 25 millas, y sobre todo, por ejemplo, en la Florida, que lo conozco más, con lo cual, y además es muy difícil cancelar un concesionario. Por eso, bueno, al final los monstruos como AutoNation y Penske
pues terminan comprando casi todos los concesionarios bueno, que no van teniendo sucesión, o que, bueno, o que el señor ya se ha vuelto muy mayor y no quiere seguir trabajando, ¿no? O sea, la concentración en Estados Unidos viene muy, muy dada de la mano porque, bueno, ser concesionario ya es como para siempre, ¿no? En Alemania también las relaciones son mucho mejores, o sea, los concesionarios en Alemania, y sobre todo donde el grupo Volkswagen tiene una fortaleza brutal, dada también por la asociación. Yo desde aquí quiero felicitar a Faconauto porque está haciendo un trabajo brutal. O sea, el Faconauto que tenemos ahora creo que ha ido en la dirección buena y está hablando con todas las marcas para intentar también mejorar esa relación concesionario-marca. Y yo creo que España ha tenido de las peores relaciones concesionario-marca, ¿no? O sea, con una falta a veces de respeto y de partnership muy grande. Yo creo que está mejor, pero todavía en algunas marcas tiene que mejorar mucho. Y que quería volver a un tema que comentabas antes y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es... Oye, perdón, quería también decir una cosa. Nosotros, por ejemplo, fuimos importadores del grupo Volkswagen en Colombia también. Después lo tuvimos que vender a Volkswagen porque lo quería. Y cuando te dicen que te lo quieren comprar, no puedes decir que no, porque tienes otros negocios con ellos. Y nosotros le hacemos ganar dinero a nuestros concesionarios. O sea, para mí es fundamental que el concesionario gane dinero, pues yo soy de la teoría que cuanto más gane el concesionario, más gana el importador o la marca, ¿no? O sea, yo creo que eso definitivamente lo primero es que la red gane dinero. Comentabas antes, Oliver, una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Y es la importancia del territorio, la importancia de conocer tu ámbito local. Sí, bueno, eso es fundamental. O sea, aquí, bueno, yo me acuerdo que había un director, la verdad que con estas historias parezco el abuelito, ¿no? Pero es que son anécdotas que vas teniendo en la vida, ¿no? O sea, yo me acuerdo que entró el grupo Berger en Canarias y bueno, un grupo Berger, ¿no? Un grupo grande. Y me decía el director de Hispamer, en aquel momento Hispamer, ¿y tú no estás nervioso? Y le digo, no, ¿por qué tengo que estar nervioso? Lo que tienen que estar nerviosos son ellos que vienen a mi territorio, ¿no? O sea, al final tienes que conocer tu territorio, tú estás jugando en casa y para alguien venir de fuera no es tan fácil, ¿no? O sea, y para alguien de Murcia irse a Galicia tampoco es tan fácil. O sea, el que está en el territorio y conoce bien el territorio tiene unas grandes posibilidades de fortalecerse y cada vez más, por eso es importante estar en el territorio. Piensen que todas las compañías que han tenido éxito internacional es porque han tenido una posición muy fuerte en su mercado. Hablo de bebidas, de industriales, etcétera, etcétera. Si tú tienes una posición muy fuerte en tu mercado, es la única manera que tienes posibilidad de internacionalizarte, porque tienes una base muy fuerte que te permite errores fuera de tu territorio. Tú estás, y estamos de acuerdo en ese conocer a tu cliente, pero conocer a tu cliente hay una proximidad física que estás diciendo, pero también hay una proximidad de datos. Vosotros habéis sido muy pioneros en el conocer bien al cliente. ¿Qué sugerencias o qué ideas o qué buenas prácticas se te ocurren para realmente que esa proximidad no solo sea de que vaya a la concesión y que estés en la misma ciudad o en el mismo pueblo, sino que se establezca ese vínculo con ese cliente? Sinceramente, a mí lo que me pasa es que cuando voy a algún sitio y me dicen, hombre, te he comprado el quinto coche, yo no tengo ni idea. Yo a él le digo, sí, es verdad. Y en el fondo le estoy diciendo una mentira piadosa, ¿no? A mí me encantaría tener unas gafas que cuando vea al cliente me diga, mira, este te acaba de comprar un coche, su hija se llama Cristina. Me encantaría, porque tendría un montón de maneras de tratar a este cliente. Como eso todavía no es posible, pero sí va a ser posible en algún momento, lo que tengo que trabajar es en la tecnología existente que tengo, ¿no? Entonces, para eso lo que necesito es el Big Data. O sea, necesito el Big Data, necesito poderme relacionar con él omnicanalmente, y para eso tengo que tener una infraestructura y una estructura, ¿no? O sea, piensen que nosotros tenemos casi 30 personas en el contact center, tenemos científicos de datos, tenemos gente trabajando en inteligencia artificial, tenemos más de 50 personas en sistemas informáticos que lo desarrollamos nosotros mismos, que es el sistema de gestión para importadores y el sistema de gestión para concesionarios. Y después también aprendemos mucho de Salvador Catano y algo aprende también Salvador Catano de nosotros. O sea,
estamos compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias que hacemos. Por ejemplo, el Grupo Salvador Caetano en Portugal, en Oporto y en Lisboa, hace el Uber para los niños, ¿no? Nosotros por nuestra legislación en Canarias, por la ley de transporte escolar en Canarias, no lo podemos hacer. Pero bueno, estamos intentando hacer lobby para que eso en algún momento se pueda hacer. O sea, al final tienes que utilizar la tecnología para que el cliente verdaderamente esté customer centric y que al final puedas contactar con él continuamente o en el momento preciso para que él sepa que estás ahí con él y que lo sigues acompañando en ese viaje que debe hacer contigo, ¿no? O sea, al final, si tú calculas lo que un cliente fiel te da en 30 años, es brutal, ¿no? Y muchas veces invertimos más en conseguir un cliente nuevo que en guardar al que teníamos, que muchas veces es mucho más barato, ¿no? Entonces, bueno, pues al final toda la compañía está volcada en que seamos customer centric, en que toda esa tecnología, bueno, siempre estamos encima de los vendedores para que rellenen todo lo que tienen que rellenar, etcétera, etcétera, ¿no? Después todos los canales digitales, o sea, al final estamos muy, muy volcados al dato. Bueno, nosotros tenemos una visión, queremos ser una compañía conducida por datos, ¿no? Y eso encima, si lo dices en inglés, suena hasta más bonito, ¿no? Y en un entorno donde la mobility as a service y donde cada vez la movilidad compartida, pues haya plataformas, haya intermediarios que sean los que al final el cliente, cuando tenga una movilidad, lo haga, y quizá el papel del distribuidor pase a ser más de un B2C a un B2B. ¿Cómo ves tú ahí? ¿O me aglutino o aglutino o me aglutinan? ¿Cómo ves ahí ese futuro de plataformas proveedoras de movilidad donde... ¿Cómo lo ves tú? Nosotros queremos ser el Mobility as a Service, o sea, nosotros queremos darle a nuestro cliente la movilidad y no queremos que otro se la dé por nosotros. O sea, nosotros estamos empeñados en darle la movilidad al cliente en todas sus facetas y para eso, bueno, el car sharing por supuesto que no es negocio y en Canarias menos todavía, pero sí estamos intentando el motosharing. Para coger datos, para darle... Ahora también, por ejemplo, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria tenemos el agregador de movilidad, que es el Chipi. El Chipi lo hemos transformado en MyWay, aquí en Canarias, y estamos trabajando con Chipi fenomenalmente. Y tenemos todo el agregador de movilidad. Ahora estamos intentando que la Autoridad Única del Transporte nos permita incluso vender los bonobús, etcétera, etcétera. O sea, nosotros estamos trabajando en ser nosotros los conductores, los drivers de las diferentes plataformas en nuestro ámbito de acción, que es Canarias. También es verdad que en Canarias es más fácil, porque Canarias es un micromercado. Yo no soy consciente de eso, o sea, yo soy consciente que igual el concesionario que me esté oyendo de La Coruña dice, sí, claro, eso lo puedes hacer tú muy bien porque estás en Canarias. Sí, tengo la suerte de estar en Canarias, pero me he movido también por ocupar los espacios para que no los ocupen otros. Pero ese futuro de lo que estás diciendo, por ejemplo, en Madrid, que puede ser muy complicado competir con una plataforma que tiene mucha más capacidad, volviendo un poco a lo de la asociación que tiene... ¿Tú cómo ves ese papel de B2B? Porque de alguna manera también van a necesitar una serie de servicios. Sí, al final, bueno, si estás en Madrid, como tú bien dices, pues al final te tendrás que adherir. O sea, lo que no vas a poder es luchar en contra, ¿no? O sea, tendrás que adherirte, tendrás que aprender de ellos y tendrás que ver cómo parte de ese negocio te lo quedas tú, ¿no? En el futuro, ¿no? Dándole esa otra movilidad cuando el cliente ya empiece a ser tuyo, ¿no? O sea, al final tú tienes que luchar porque el cliente sea tuyo, por el data sea tuyo, porque toda esa relación sea contigo y bueno, al final te tienes que adherir, aprender y ver qué le puedes quitar al que te has adherido en cuanto a plataforma, ¿no? Pero por eso también es importante ser más grande, ¿no? O sea, ser más grande es mucho más importante porque te da capacidad de negociación con plataformas totalmente diferentes. Por ejemplo, un caso, bueno, Amazon algún día venderá recambios y tú tienes dos soluciones. O te quedas en tu sillón parado o dices, bueno, vale, pero que me los compre a mí, ¿vale? O sea, en eso estamos nosotros. O sea, nosotros hemos lanzado otra línea de negocio que es recambios originales multimarca, donde vamos a todos los talleres oficiales y tenemos una capacidad que los demás quizás no tengan, ¿no? Entonces estamos yendo a todos. ¿Por qué? Porque si el día que viene Amazon, pues
bueno, que lo tenga difícil y que tenga que llegar a un acuerdo conmigo, por lo menos, por el tema del transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que intentar no ir contra los demás, pero sí ver lo que aprendemos de los demás, adherirnos a lo que tengamos que adherirnos, pero eso tampoco tiene que ser para toda la vida, ¿no? Porque igual somos capaces de hacerlo mejor que ellos. Y en esa visión, Oliver, de que la unión hace la fuerza, ¿crees tú que pueden aparecer huecos para compañías que presten, digamos, determinados servicios? Por ejemplo, estoy pensando en servicios de tipo tecnológico a estos grupos. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso es lo que viene en nada, ¿no? O sea, compañías de publicidad que ya lo que hacían lead management y conversión, ¿no? O sea, al final te lo hacen todo y el problema, cuando tú llevas un concesionario, el concesionario consume mucho tiempo, ¿no? Consume mucho día a día, ¿no? O sea, un director de concesionario, yo también lo fui durante unos años, te consume muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y a veces no tienes ni tiempo hasta para pensar, ¿no? O sea, ese es el problema cuando estás metido muy en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser una fantástica solución, el que otros te puedan dar esa parte que tú no puedes hacer ni por tu tamaño, ni por tu dedicación, ni por tu especialización, ¿no? Piensen que todo esto de la transformación digital, todos los perfiles ni existían, ¿no? O sea, los perfiles los hemos ido teniendo que crear, ¿no? O sea, nosotros, bueno, yo la persona que lleva la transformación digital en el grupo, la contraté con 27 años. Lo que no voy a contratar es uno con 50 años, porque ese, sinceramente, no va a llevarla a cabo, ¿no? Si ahora hemos hecho la tarjeta de fidelización después de 25 años intentando hacerla, y ahora hemos visto la posibilidad de hacerla y hemos puesto en marcha a una persona de 25 años. Yo no voy a captar clientes por encima de 40 años. Eso ya su tarjeta no sale del wallet, ¿no? Lo que necesito buscarme es cómo los de 20 a 40 les doy algo diferente a la banca tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Y en eso estamos. O sea, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, que hay que trabajarlas, que muchas veces puedes conseguir empresas que lo hagan. En Estados Unidos hay un montón de empresas que lo hacen para ti, es más fácil en ese sentido. Saben que los anglosajones la idea del servicio la tienen muy extendida, ¿no? Y de externalizar los servicios lo tienen muy extendido, con lo cual ahí es fácil. En España no es tan fácil y seguramente no debe haber muchas empresas que se dediquen a ello, pues igual las tendremos que crear, y las tendremos que crear entre un grupo de concesionarios. Nosotros cuando estábamos en Canarias, las agencias de publicidad no tenían el nivel que nosotros creíamos que debían de tener, y lo que hicimos fue crearlas. Y 20 años después la hemos fusionado con la de Salvador Catano, ¿no? O sea, nosotros mismos estamos fusionando servicios y cosas, porque creemos que el Grupo Salvador Catano y el Grupo Domingo Alonso cada vez estarán más entrelazados unos con otros, ¿no? Porque es la única manera de sobrevivir, y te estoy hablando de tamaños pues grandes como el Salvador Catano, el nuestro un poco menos grande o bastante menos grande, pero vemos que la única manera de sobrevivir es uniéndose y volumen. O sea, el tamaño sí importa. El típico chiste que hacíamos de niño, el tamaño sí importa. Por cierto, estoy viendo que la mayor parte de los asistentes por la fotografía se encuentran, o por lo menos una buena parte de ellos, por encima de los 50 años. Entonces, Oliver. Bueno, hay algunos que no, ¿eh? Algunos que no, pero unos cuantos que sí. Hay algunos que parece que tienen 50 y tienen menos. Y ahí sí que me gustaría hacerte un planteamiento casi personal, ¿no? Y vamos a dar en un momento paso a las preguntas de las personas que están al otro lado, nuestros invitados de esta tarde. Pero, ¿cómo has podido hacer para lograr cerrarte ese hueco que comentabas antes para pensar, ¿no? Para cambiar un poco la perspectiva y para permitir que el día a día no nos coma tanto? Bueno, aparte que he tenido un padre espectacular, ¿no? Que lo primero, cuando le dije que me iba a vivir a Estados Unidos, me dice, ¿por qué no tengo 20 años menos? Porque no me voy contigo, ¿no? O sea, al final hay que oxigenarse, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en enero fuimos una semana, Miguel y yo, de Salvador Catano, pues fuimos una semana a un curso de inteligencia artificial, ¿no? Y tú dices, ¿qué hago yo con 55 años en un curso de inteligencia artificial?
pues mira, al final te tienes que oxigenar continuamente. O sea, la formación es importante, te tienes que oxigenar, tienes que ver otras cosas, y esa es la única manera de poder hacer también otras cosas y de ser capaz de reinventarte, ¿no? O sea, yo creo que bueno, hay gente muy vieja que tiene 30 años y hay gente muy joven que tiene 50 años, ¿no? Entonces yo creo que bueno, hay que sentir pasión por lo que uno hace. Yo siento pasión por lo que la pasión es fundamental en todos los negocios, en todo lo que haga. Entonces hay que tener pasión por lo que uno hace. Uno tiene que tener la energía de saber que las cosas se pueden cambiar. Hay que rodearse de los mejores, y bueno, y disfrutar. Porque de verdad, o sea, hay que pensar todos los días que somos unos privilegiados comparados con el que nace en medio de África sin zapatos y con una lanza, ¿no? O sea, somos unos privilegiados con todos los... algunos tienen más suerte, algunos menos suerte, pero somos unos privilegiados. Y ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, hay gente que la ha pasado muy mal, porque es que le da todos los días vueltas. Yo, el equipo del comité de crisis que creamos fue, oye, no nos vamos a preocupar, vamos a ocuparnos. O sea, dejémonos de fustigarnos en qué mal va, qué mal va, qué mal va. Oiga, pongámonos a trabajar en todo lo que podemos hacer para que esta situación que no podemos cambiar, pues sea la menos mala posible, ¿no? Si eso le añadimos que aquí en España muchos se fustigan con la política, yo siempre les digo un ejemplo. En Estados Unidos tú sales con amigos a cenar y no se habla de política, ¿no? En España siempre salimos a cenar para hablar de política y al final no vamos a cambiar nada. O sea, dediquémonos a la familia, al trabajo y a los amigos y olvidémonos de la política. Podemos ir cada 4 años, cogernos los berrinches con los resultados, pero vamos, no vamos a cambiar nada. Muy bien, pues... Perdón. Sí, sí, adelante, Ricardo, por favor. En una reunión que tuvimos del Top Auto Club me dijiste algo que a mí me impactó, que es el no tener esa aversión al riesgo, el realmente que muchas veces se pueden hacer cosas y que el riesgo no es tan grande. ¿En qué medida la situación actual de la pandemia está frenando o está incrementando esa aversión al riesgo que pueda haber en nuestro sector? Bueno, mira, yo te digo una cosa, nosotros paramos todas las inversiones así, las paramos, las inversiones grandes. Hicimos ERES en casi todo el negocio. Donde no hicimos ERES fue ni en la parte informática ni en la parte de transformación digital, ¿vale? O sea, y seguimos invirtiendo. O sea, teníamos justamente la implantación del CRM de Salesforce y no lo hemos parado. Incluso ahora hemos comprado otra parte de Salesforce que es Services Voice, ¿no? O sea, al final nosotros seguimos invirtiendo en tecnología. O sea, a pesar de la pandemia, sí hemos todo lo que son otras inversiones. Íbamos a hacer un autoterminal de coches en el puerto de Las Palmas, eso lo hemos parado, etcétera, etcétera. Sí hay muchas cosas que hemos parado, pero todo lo que tenga que ver con transformación digital, con desarrollo de informático, etcétera, etcétera, no lo hemos parado, hemos seguido invirtiendo dinero. Y sobre el tema del riesgo, oye, como dicen los americanos, no risk, no fun, ¿no? O sea, el riesgo va dentro de nuestro negocio, tenemos que convivir con ello, tenemos que intentar limitarlo lo máximo posible y después tenemos que trabajar como las startups, ¿no? O sea, nosotros hemos intentado, y creo que lo hemos conseguido, un cambio cultural aprendiendo de las startups, ¿no? O sea, antes nosotros castigábamos el fallo y ahora lo que se trata es fallar. O sea, fallar rápido, barato, probar, corregir, fallar, corregir, fallar, corregir. Y ahora estamos empezando, por ejemplo, una recuperadora. Nunca hemos estado en ese negocio. Vamos a empezar en una recuperadora y iremos viendo, no tenemos ni plan de negocio ni nada. Vamos a empezar como una startup con un chico de 28 años que le encanta todo el tema del reciclaje, un ingeniero, y vamos a ver dónde llegamos. Y que si perdemos dinero, bueno, pues dentro de 3 años lo cerramos, pero habremos aprendido un montón y tendremos conocimiento. No hay otra, no hay otra. Eso de estar un año analizando, haciendo planes de negocio, etcétera, etcétera, tal, ¿nos dio más seguridad en el pasado? No. Lo que hay que hacer es fallar, aprender, corregir, fallar, aprender y corregir. El Excel lo aguanta todo. ¿Perdón? El Excel lo aguanta todo. Puedes poner ahí. Efectivamente. Efectivamente. Oh, me equivoqué en esa casilla. Ya, pero es que esa casilla era muy importante y te vas a enterar 2 años después. Pues en este momento, y estamos ya casi en los límites de tiempo, me gustaría pues abrir a los que estáis al otro lado la posibilidad de lanzar y a las bravas pues cualquier pregunta que os parezca interesante de cara a Oliver.
porque yo creo que lo que nos está contando y lo que acaba de comentar ahora, por ejemplo, de recuperación, es un elemento interesante. Una parte del negocio que habíamos despreciado, fijaros cómo de repente se convierte en un elemento que, perdonad la redundancia, se puede recuperar para el negocio principal, ¿no? Creo que es una visión muy singular y que es de esos puntos que tendremos que llevarnos grabados a fuego. Entonces, en este momento, pues me gustaría abrir un poquito un turno de preguntas dentro de estos diálogos CarLab y tenéis la oportunidad de preguntar lo que siempre habéis querido preguntar o callad para siempre, que diría Woody Allen. Pues bueno, me lanzo yo si no es inconveniente. Adelante. ¿Qué tal? Un placer escucharte, Oliver, y bueno, ya todos. A ver, una cosa que has dicho que a mí me tiene tremendamente obsesionado también es la integridad del dato y el manejo del dato para toma de decisiones. Y llevamos bastante tiempo intentando trabajarlo, pero nos encontramos muchísima resistencia y complicación a la hora de integrar todos los datos de la cantidad de plataformas distintas que tenemos. Por un lado está el DMS, por otro lado está el CRM de una marca, el CRM de la otra, el CRM de postventa, el CRM del contact center que tienes para llevarte la gestión de llamadas. Y al final es imposible. Tienes 40 orígenes de datos distintos y redunda en que al final no tienes una única plataforma, una integridad de datos que te permita hacer pues marketing en automation o toma de decisiones a ese nivel, ¿no? ¿Cómo lo habéis solucionado? Porque vosotros tenéis infinitas más marcas y infinitas más plataformas, supongo, que nosotros. Diego, cógete un avión, vente para acá y te enseño lo que sabemos. Hecho. ¿Vale? Sin problema. Encantado. Te conecto luego por LinkedIn. Perfecto. Por eso, perfecto. No, te lo digo porque creo que es lo más fácil, ¿no? Ya lo hemos hecho con otros que, oye, nosotros encantados de compartir el conocimiento. Y bueno, estás invitado, no te conozco de nada, pero estás invitado a venir a Canarias y bueno, a conocernos un poco más y todas esas preguntas, hacérselo a los especialistas que te van a poder ilustrar mucho más que yo. Muchísimas gracias, es generoso. Muy bien. ¿Alguien más quiere venir a Canarias? Bien, ¿alguien más se anima? Hay plataformas que son pasarelas y lo que hacen es que tú puedes exportar todos los datos te van ahí y de ahí tú los exportas a las diferentes plataformas de coches o de lo que quieras. Nosotros cogimos Mulsoft, lo que pasa es que claro, Mulsoft tampoco está, bueno, no barato, ¿no? O sea, justamente lo que dice Onela, que cogimos Mulsoft para tenerlo todo integrado. Bueno, Mulsoft fue comprado por Salesforce justamente por ese problema, ¿no? Que Diego estaba hablando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo has dicho? Mulsoft, M-U-L-E, Mulsoft. Lo compró hace un año por una purdida de millones de esos americanos, Salesforce. Creo que el dueño está ahora en Bahamas o algo así. Sin ningún dato. Sin ningún dato. Feliz sin ningún dato. El único dato que tiene es la cuenta bancaria. Muy bien, muchas gracias, Onelia, por la pregunta. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Estamos ya un poquitín justitos de tiempo, pero creo que para dos más tenemos posibilidad. Sí, bueno, me lanzo la yo. confianza de Oliver. Vale, me lanzo yo. Hola, Oliver, soy Pablo de Tellería. La verdad que es un gusto, ¿no? Lo que nos has contado y las experiencias por ahí, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de trabajar bastante en el mercado americano y sobre todo el tema de lead management, lead treatment y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando he tratado de traer ese tipo de soluciones, aquí Europa, claro, uno de los problemas que yo me he encontrado es la ley de protección de datos, que aquí es mucho más restrictiva y ahí en Estados Unidos no. Ahí, como sabes tú, hay brokers de leads. Tú puedes trabajar un lead y incluso diariamente puedes saber si ese lead que tú has trabajado con nombre y apellido, si te ha comprado a ti o le ha comprado a otro, con lo cual puedes gestionar mucho mejor todas esas campañas, ¿no? que has hecho y saber de dónde te vienen los leads, por qué canales, etcétera, para mejorar. Con esta problemática que tenemos aquí, ¿cómo lo estáis gestionando vosotros? ¿No? Porque es complejo, ¿no? La ley de protección de datos, más después, bueno, pues toda esa complejidad de no saber muchas veces. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Cómo lo estáis llevando a cabo? Bueno, al final hemos tenido que aprender todos, ¿no? Entonces, teníamos antes, ahora lo que hemos hecho
después de la gran limpieza, que fue creo que hace 2 años, ¿no? Con el cambio de la ley de protección de datos, fue casi empezar de cero, ¿no? Y empezar de cero, pues bueno, al final los formularios que rellena el cliente eran mucho más amplios, porque al final lo que hicimos fue, bueno, que el lead, o bueno, el dato del cliente entraba por Domingo Alonso Group y valía para todas sus filiales, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo hicimos bien, con lo cual pudimos tener esa ficha única de cliente en las plataformas de movilidad, en Avis, en todo, ¿no? Porque nosotros también tenemos la franquicia de Avis en Canarias. O sea, eso lo pudimos resolver de esta manera, pero ahora la estamos subiendo de una compañía que teníamos a la holding para después bajarla a otro lado, ¿no? O sea, imagínate lo que estamos haciendo para intentar minimizar el riesgo, ¿no? Al final va a haber riesgo siempre, porque sabes que en España nos encanta hacer leyes, bueno, y en Europa, porque esto es una ley europea, leyes muy complicadas para siempre estar, para que siempre te puedan coger, ¿no? O sea, al final es un riesgo nada apetecible, que al final tenemos todos, ¿no? Estamos intentando, bueno, muchas veces nuestra gente se quejaba de que, no sé, mailings de Sara eran mucho más flexibles que nuestras propias reglamentaciones, ¿no? O sea, nosotros hemos sido mucho más papistas muchas veces que Iberia, que Sara, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros nos quedamos asombrados cómo lo hacían. Y esto es como lo hacen, esto tiene un riesgo grande según nuestro conocimiento, ¿no? Y siempre dicen, hombre, estos deben de saber más que tú mismo, ¿no? Entonces hemos ido flexibilizando también las normas y por culpa de Sara y de Iberia hemos ido flexibilizando un poco las cosas y cogiendo un poco más de riesgo, pero riesgo hay sin duda. Muy buena automatización sobre la ley de protección de datos en Estados Unidos. Yo creo que Europa es la campeona en tirarse piedras a sí mismo. Correcto. Porque, bueno, en todo, ¿no? O sea, la ley de protección de datos, ahora esa carrera del coche eléctrico, etcétera, etcétera. O sea, de la WLTP. O sea, somos los campeones de hacernos la vida mucho más complicada y mucho más difícil cuando hay países como Estados Unidos donde, bueno, van a tener mucho más tiempo para todas estas cosas, ¿no? Ya sabéis el viejo chiste que hay en el mundo de la innovación de que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. Correcto. Sí, efectivamente. Un poco lo estamos sufriendo. Sí. Hay una pregunta en el chat que me parece muy, muy interesante, ¿no? Y nos la comenta Félix. Y bueno, pues te plantea una pregunta desde el mundo fundamentalmente de alguien muy joven. Dice, ¿qué consejo darías a los jóvenes que estamos acabando nuestros estudios y queremos entrar a trabajar en el sector del automóvil para poder dedicarse a lo que les gusta, que son los coches? Pues yo personalmente, mi sobrina, cuando me preguntó, terminó la carrera y me preguntó qué le gustaría, qué debería hacer, ¿no? Un máster, ¿no? Entonces me dijo de hacer un máster de administración de empresas. Y yo, si esto ya lo estudiaste, ¿para qué vas a hacer otro máster, no? Hazte un máster de Big Data y sobre todo toda la parte operacional, no tecnológica. Lo hizo y entró en Salesforce al minuto 1, ¿no? O sea, yo creo que hay un montón de especializaciones dentro del mundo del automóvil que va hacia el Big Data, hacia el CRM, hacia el Customer Centric, hacia toda esa parte del negocio donde necesitamos especialistas. Entonces, vamos por el mundo del nicho. Por cierto, Franco, por favor. Sí, Oliver, con la idea esta de siempre tomar tamaño y de ser cada vez más grande, ¿cuáles son las variables que analizás en el momento de desembarcar en una nueva ciudad o tomar una nueva concesión? Bueno, al final, cuando tú vas a un concesionario y le dices si quiere vender, te mira con mala cara, ¿no? O sea, esa es la primera que no deben de hacer, ¿no? Al final estamos mucho más expuestos a que los demás sean los que quieran unificarse contigo, ¿no? Y hay varios canales de información, ¿no? Por medio de los bancos, por medio de las auditoras, etcétera, etcétera, donde de alguna manera les transmitas que estás dispuesto a asumir nuevos negocios y bueno, y cuando ven un cliente con dificultades, pues se lo dicen, ¿no? Incluso estos foros, quieras o no, para nosotros es una publicidad, ¿no? O sea, entiéndeme bien, es una publicidad de que alguien igual diga, oye, este chico me cae bien, oye, voy a hablar con él a ver si tengo posibilidad de integrarme dentro de las operaciones que tienen en Península. Nosotros estamos abiertos a hablar, en todos los foros lo decimos, queremos crecer, creemos que tenemos una alianza muy buena
entre el Grupo Salvador Caetano y nosotros. Oye, y esto es muy importante, sentirse cómodo, ¿no? O sea, si alguien se siente cómodo con nosotros, fenomenal. Si te sientes incómodo, no te metas con otro. O sea, no te metas con otro porque es como cuando te casas, ¿no? O sea, te puedes equivocar cuando te casas, ¿no? Pero cuando te casas suele haber una cláusula de salida que es el divorcio. Pues en esto lo mismo, tiene que haber una cláusula de salida porque no se trata aquí de amargarse la vida de los unos a los otros, ¿no? Se trata de construir conjuntamente a una dirección lógica y adecuada. No podemos estar siempre de acuerdo con todo. O sea, a veces nosotros no siempre estamos de acuerdo con nuestros amigos portugueses y ellos a veces no están de acuerdo con nosotros, pero como tenemos tanta confianza y tantas transparencias, pues decimos, oye, tú ves algo que yo no veo, venga, para adelante. O sea, yo creo que eso es también un tema de actitud, ¿no? Estamos interesados, hay marcas que estamos más interesados que otras, hay regiones que estamos más interesadas que otras. Ya te transmití que Madrid es de las menos interesantes, pero sí hay. Yo siempre he dicho que en las provincias se gana más dinero que en las capitales, ¿no? O sea, en las provincias siempre son más rentables. Gracias. Muy bien, pues creo que el tiempo se nos está agotando y me vais a permitir simplemente una reflexión final. Fijaros que yo me llevaría dos elementos muy, muy importantes que nos ha contado Oliver. Primero, que hay futuro. Creo que es fundamental. Segundo, que ese futuro tiene algunos ingredientes que empezamos a vislumbrar. Estamos hablando de la concentración, estamos hablando de generar escala, estamos hablando de dejar atrás en ocasiones el ego para poder llegar a acuerdos con otros. Y además que hay un aspecto que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es esa voluntad de recuperar parte del negocio que era nuestro y que por determinadas razones, de alguna forma, pues otros jugadores fueron ocupando ese territorio y que existe una oportunidad real para recuperar ese territorio. Y por último, pues una última cosa que me ha gustado mucho y eso me permite justificar la cuña publicitaria, ¿no? Y es la necesidad de vez en cuando de poder separar y poder separar uno, poder reflexionar y poder ver otros escenarios. Y proporcionar de alguna forma ese tiempo y también una cierta guía para repensar cuál es el futuro de nuestros negocios y de nosotros mismos dentro de la industria, pues ese es un poco el objetivo que tenemos precisamente en el CarLab, que es pues nuestro programa que de alguna forma quiere dar respuesta a esa necesidad, ¿no? A cómo nos podemos parar, cómo podemos pensar escenarios y cómo podemos afrontar ahora la recuperación y mañana claramente el crecimiento que, como nos contaba Oliver, hay oportunidades que tenemos para ello. Pues simplemente recordaros que tenemos nuestra tercera edición del CarLab a punto de arrancar, comenzaremos en diciembre y que estáis interesados. Os he puesto en el chat el enlace para el programa, pero en todo caso cualquier pregunta y cualquier sugerencia que tengáis al respecto, pues será un placer contestaros y resolver cualquier duda. Salvador, ¿me dejas hacer una cuña publicitaria? Por supuesto, Oliver. Canarias es la mejor zona para pasar sus Navidades y Nuevo Año. No tenemos casi COVID, tenemos 24 grados, puedes ir a la playa, piénsenlo. Muy bien, pues nada más, de verdad, como siempre, un verdadero placer. Agradecer especialmente a nuestro invitado de hoy, a Oliver, por su experiencia, su franqueza, su claridad, su inteligencia y su cercanía. De verdad ha sido todo un lujo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y gracias al resto por estar ahí y por acompañarnos. Espero que os haya resultado muy, muy, muy útil.